Romanos 2, versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Hasta ahí nada más. Padre Santo, una vez más pedimos, rogamos que uses tu palabra para ministrarnos. El salmista llegó a decir: vivifícame con tu palabra. Tu palabra es vida, vivifícanos, Señor. Que en esta hora no solamente adquiramos más conocimiento bíblico, sino que ese conocimiento bíblico pueda traer transformación en nuestras vidas, Padre. Usa tu Espíritu Santo, el Espíritu que inspiró cada palabra de las Sagradas Escrituras. Es el Espíritu que hasta el día de hoy tú lo has enviado para convencernos, cada ser humano, de pecado, de justicia, de juicio. Padre, como ovejas tuyas te pedimos que nos ministres, que hables a nuestras vidas. Danos la fe suficiente para creer que ciertamente esta es una hora especial para nosotros. Como iglesia tuya, cada domingo nos reunimos y este momento especial tú lo usas para que a través de la exposición de tu palabra tú ministres a tu pueblo. Ministranos, Padre. Se requiere tener fe para creer que ciertamente estamos aquí para, no solamente para cantarte, para glorificarte, sino sobre todo para escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a actuar conforme a esa realidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos como ovejas, pero te pedimos también por aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Que al predicar el Evangelio, la luz tuya, Señor, pueda alumbrar sus corazones y puedan ver claramente la condición caída en que se encuentran, para que eso los lleven a correr al Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo, en arrepentimiento y en fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera empezar, hermanos, recordando el contexto en el cual están escritas estas palabras que acabamos de leer. Ha sido mi intención ser repetitivo en esto, porque lo que el apóstol Pablo está haciendo desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20 es fundamental. Escucha lo que dice el versículo o capítulo 1, versículo 18 de Romanos. Pablo ahí, como ya dijimos, abre un paréntesis para profundizar en la mala noticia. Y la mala noticia del evangelio que anuncia empieza: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Después llegas tú al capítulo 3, versículo 20, y es como si Pablo ya cerrara ese paréntesis y deja de hablar de la condición caída en la que se encuentra el ser humano. Y él dice en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Toda esta sección, como ya dije, del capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, toda esta sección el apóstol Pablo la abre intencionalmente para demostrarle a cada ser humano, no solamente a los gentiles, sino a cada ser humano, incluyendo a los judíos, que todos están bajo la ira de Dios. Entonces ese es el propósito del apóstol Pablo, de empezar a hablar acerca de esta realidad de los hombres. Él no lo hace nada más porque sí, no, él tiene una intención, un objetivo, y es demostrar claramente que todos los hombres están bajo la ira de Dios por causa de su rebelión. Y a menos de que los hombres corran a refugiarse en Jesús, ellos terminarán en el lago de fuego. Y yo sé que son verdades que quizás a algunos de ustedes ya les esté molestando, pero el que da el énfasis a esta verdad es Dios. De hecho, toda la Biblia trata sobre la ira de Dios, sobre lo pecaminoso que somos, para que después podamos apreciar a Jesús.
queramos correr. Entonces esto es bien importante porque si tú no lo ves tan importante como lo miraba el apóstol Pablo, entonces no vas a predicar el evangelio como el apóstol Pablo. Tú no vas a tener esa urgencia imperiosa de predicar el evangelio porque tú no lo ves de la manera que el apóstol Pablo y todos los apóstoles lo vieron y el mismo Jesús. El hombre está bajo la ira de Dios. Nuestros familiares están bajo la ira de Dios y no se han refugiado en Jesús. Nuestros abuelitos tiernos, decentes, así como tú los ves, y ellos mueren según la Biblia y no se refugiaron en Jesús, van a terminar en el lago de fuego. Tu madre, tu padre, tus hermanos, tus amigos más queridos. Yo sé que a veces los afanes del mundo opacan esta realidad y la tumban, pero la Biblia una y otra vez hace énfasis sobre esta verdad. Entonces, esto es algo que Dios quiere que hagamos, que tengamos siempre presente esta realidad para que entonces podamos nosotros predicar el evangelio. Entonces, Pablo está demostrando esto con ese objetivo, porque él quiere que los gentiles y los judíos corran a refugiarse en Jesús. Porque la conclusión del apóstol Pablo es la que Dios le ha dado. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie va a heredar el reino de Dios a menos que se refugien en Jesús. Y los judíos, aquellos que a veces hasta idolatramos mucho a los judíos, es el pueblo escogido de Dios y es muy especial y hay que orar por ellos, sí, amén. Pero aún ellos están incluidos ahí. Ellos también están destituidos de la gloria de Dios, inclusive más ellos, porque ellos recibieron la ley directamente de Dios. Y eso ya les exige más Dios, porque teniendo la revelación de Dios, no han entendido el propósito de la ley. La ley está ahí para que vean que son pecadores. O sea, Pablo dice, viendo la benignidad de Dios, la bondad, y aún así, o sea, esa benignidad, esa bondad que Dios les dio, ese trato especial, los debió haber llevado al arrepentimiento y no los ha llevado. No entienden ellos o no entienden el propósito principal de la ley. El propósito principal de la ley, dice Pablo, que es como un instructor bien preparado para llevar a los pecadores a Cristo. ¿Y cómo lo hace? Anunciándoles, mira, estas son las leyes de Dios, los mandamientos, no los has guardado. Por lo tanto, Dios está irado contigo. Refúgiate en Jesús. La semana pasada empezamos a estudiar el capítulo 2 de la carta de los Romanos, ¿usted recuerda? Pablo, en el primer capítulo, después de hacer su presentación, él empieza a señalar a los gentiles y les dice, todos ellos están bajo la ira de Dios. Es por eso que le dice, por lo cual eres inexcusable ustedes. Dios se ha revelado a través de la creación y no tienen excusa. Pero después llegamos al capítulo 2 y Pablo ahora empieza a señalar a los judíos. Y les dice él, he aquí tú tienes el nombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo empieza ahora a señalar a los judíos y les dice, ustedes también están bajo la ira de Dios. No crean que porque ustedes son el pueblo especial de Dios y ustedes recibieron de primera mano la ley de Dios, eso los hace especial para Dios y les va a dar a Dios un favor superior a los gentiles. Pablo dice, no es así. Tú mismo estás atesorando para ti para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios te va a pagar conforme a tus obras. Y como vimos la semana pasada, esto enfurecía, el que Pablo predicara esta realidad, enfurecía violentamente a los judíos. Y es como que nosotros estamos bajo la ira de Dios y somos el pueblo de Dios. Tú estás loco de remate, Pablo. Esto nos enfurece. Entonces esa rabia que sentían los judíos hacia Pablo por lo que estaba predicando, llevaba inclusive a ellos a llevar a Pablo hasta el borde de querer matarlo. Gracias a Dios lo protegió muchas veces. Pero la cosa es que Pablo les dice, ustedes que tenían la ley de Dios, eso los debió haber llevado yo a arrepentirse, pero no lo han hecho. Escucha lo que dice Proverbios 27:5. Dice el versículo 5 de Proverbios 27, mejor es reprensión manifiesta, escucha, que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. ¿Qué es lo que está enseñando este proverbio y por qué lo estoy sacando? Bueno, este proverbio nos enseña que muchas veces amar va a implicar exponer la verdad así de cruda que sea. Y uno tiene que hablarla no importando el rechazo de los demás. El apóstol Pablo eso es lo que está haciendo. Él ama tanto a su nación, a su pueblo,
que a él no le importa el rechazo que él va a recibir de su pueblo por decirles, ustedes están también bajo la ira de Dios. Vale más que se refugien en el Mesías, como yo lo he hecho. El apóstol Pablo sin duda amaba a los israelitas. Lo vimos la semana pasada, pero vuelvo a leer esto que el apóstol Pablo escribe en esta misma carta, pero en los últimos capítulos. Dice Pablo, verdad digo en Cristo, no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Escucha por qué. Porque desearía yo mismo ser anatema, ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos que son israelitas. ¿Te das cuenta? Pablo amaba a su pueblo, a su nación. Versículo más adelante dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Los judíos necesitan el mismo Salvador que los gentiles necesitan. Y tenemos que orar por ellos, sí, amén. Pero aquí mi punto es que el apóstol Pablo, porque amaba a su pueblo, a él no le importaba el rechazo violento que recibía de su pueblo cuando él les declaraba por autoridad de Dios que estaban bajo pecado, que estaban bajo la ira de Dios. Esto es amor. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. O sea, mejor es que hables con la verdad aunque hiera los corazones. Eso es amor. Amor no es, no le voy a decir nada para que no se ofenda. Es que lo amo mucho y no quiero yo ocasionarle un disgusto. Eso no es amor, según la palabra de Dios. Nosotros tenemos que hablar todas estas realidades. El apóstol Pablo no podía quedarse callado al ver que la gran mayoría de los israelitas iban por un camino que su final iba a terminar en la perdición eterna. No se podía quedar él callado, no importa que me quieran matar. Yo tengo que hablar la palabra de Dios, porque fieles son las heridas del que ama. Mejor son las heridas del que ama que importunos los besos del que aborrece. Así es que Pablo no podía quedarse callado. Y yo me pregunto, al ver esta insistente y urgente e imperiosa necesidad que tenía el apóstol Pablo de predicarles el evangelio a su nación, porque sabía que si él no les advertía, Dios le iba a pedir cuentas y ellos iban a terminar en ese castigo eterno. Yo me pregunto al ver todo esto, ¿por qué nosotros no hacemos nada con los nuestros? Cuando vemos que tienen una base, una seguridad de su salvación en venir a la iglesia, en escuchar la palabra de Dios, en ir a estudios bíblicos, en cantar alabanzas superbíblicas, pero su vida, sus frutos al salir de todo lo que tiene que ver con Dios es otra totalmente. Yo me pregunto, ¿por qué nosotros no hacemos eso? Porque a paz nos mandó Dios, sí, a paz bíblica. Cuando todos estamos de acuerdo en las verdades fundamentales. Yo sé que hay verdades secundarias, pero las fundamentales, como las que solamente en Jesús hay salvación, esas no las podemos negociar. Y que si eres nueva criatura, o sea, mejor dicho, si tú has nacido de Dios, de Cristo, tú eres una nueva criatura. Por lo tanto, va a haber una manifestación de parte de Dios. O sea, nosotros no le estamos diciendo nada a nuestros seres queridos. ¿Por qué no tenemos ese amor que Pablo tenía para exponer la verdad, no importando el rechazo de los demás? Porque recordemos el proverbio, porque mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Mejor son las heridas del que ama que los besos del que aborrece. Tú sabes que muchos de nuestros conocidos, muchos de nuestros seres queridos están en la posición que estaban los judíos. Tal vez no sea las mismas bases de seguridad, pero sí son bases que están fundamentadas en algo religioso, en algo que no es precisamente lo bíblico. Pero regresando a los versículos, o regresando al tema que Pablo va a tratar, en los versículos 1 al 11 de este capítulo, hemos visto los domingos pasados que Pablo está señalando que el pueblo de Dios está bajo pecado. Pero el argumento de ellos es, pero Pablo, nosotros poseemos la ley. Pablo, pero nosotros tenemos la revelación de Dios. Por lo tanto, es imposible que la ira de Dios esté sobre nosotros. ¿Y qué es lo que va a hacer Pablo? Bueno, Pablo, ahora del versículo 12 al 16, que es lo que vamos a estudiar, él va a empezar a profundizar en el tema de la ley. ¿Y por qué va a hacer eso? Porque él quiere mostrarle a todos los judíos que lo que cuenta delante de Dios no es poseer la ley, sino obedecerla.
O sea, ellos se jactaban de que a nosotros Dios nos dio la ley directamente. A nosotros Dios se nos reveló y no a otros pueblos, no a otra nación. Fue a nosotros. Pero Pablo les va a decir, ¿saben qué es lo que cuenta? No es que ustedes posean la ley, sino que la obedezcan, que sean obedientes a lo que Dios ha estipulado en su ley. Así es que, resumiendo lo que Pablo está haciendo en esta sección, el objetivo de él es derrumbar esas falsas seguridades que tenían los judíos, de que creían que por ser pueblo de Dios, ellos estaban bien. Dios los iba a aprobar, los iba a favorecer al final de cuentas. Pero esto no es así. Esto es como si de repente tú tienes un amigo que es un alto funcionario del gobierno federal, vamos a decir el vicepresidente de los Estados Unidos, fuera tu amigo, y tú dices, no, porque él es mi amigo, o sea, yo ya tengo asegurados mi residencia permanente, o sea, ya la hice yo. Bueno, algo así estaba pasando con los judíos. Ellos pensaban que porque Dios les había dado un trato especial a ellos, muy diferente a los demás pueblos, ellos decían, no, nosotros estamos bien. Al final de cuentas, Dios nos va a perdonar. Y Pablo está haciendo todo lo posible para decirle, no, cuando llegue el día del juicio, ustedes van a ser juzgados conforme a sus obras. Y el peso, el rigor de la ley va a ser mayor porque teniendo conocimiento de lo que era bueno y lo que era malo, aún así ustedes no corrieron a refugiarse en Jesús. Ya no se trata ni de no hicieron lo correcto, o sea, no se puede hacer lo correcto. Siempre fallamos en algo y al fallar en un punto ya Dios nos destituye de su gloria. Si usted recuerda la última enseñanza que vimos el domingo pasado, Pablo empieza a decir que todos vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras, ¿verdad? Y le dice, ustedes gentiles, pero ustedes también judíos. Y escuchen lo que él dice en el versículo 11 del capítulo 2. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Así terminó esa sección que estudiamos la semana pasada. No hay acepción de personas para con Dios. Quiere decir que los judíos no están en una posición favorable, una posición superior a los gentiles. No, en el día del juicio, tanto los judíos, o tanto los gentiles como los judíos, todos ellos van a tener que rendir cuenta. Así es que este es un argumento del apóstol Pablo bien sólido y los judíos trataban de derribar ese argumento, esa verdad del apóstol Pablo, diciendo, y estoy siendo repetitivo, yo tengo a Dios, por lo tanto no hay problema. Es como que el poseer la ley de Dios, el tener un lugar llamado templo donde Dios los visitaba, eso los exentaba del juicio de Dios. Pero Pablo va a decir, no es así. Aunque ustedes hayan recibido la ley de Dios, no es así. Mire, permítame mostrarles esa verdad. Romanos 2:17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. ¿Y sobre qué se apoyaba él? En la ley. Y te apoyas, te jactas. Oh, nosotros somos el pueblo de Dios. Señor, mira, yo ayuno, yo doy mis diezmos, no soy como aquel publicano. Ese era el orgullo de los judíos y se creían y se gloriaban en Dios. Dice el versículo 18, y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños que tienen la ley de la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en otras palabras? Ustedes se creen los muy. Ustedes se creen que porque tienen la ley de Moisés, ustedes se creen que porque Dios les dio ese trato y porque tienen conocimiento de la ley y hasta instruyen a otros a que vengan a los pies de Dios, ustedes creen que ya la tienen hecha, pero no es así. Escucha lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo siguiente, que es el 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, robas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, el argumento para desvirtuar la verdad que Pablo les está diciendo, que los está acusando de los judíos, es sumamente débil. Nosotros somos el pueblo de Dios, ¿cómo crees que Dios nos va a mandar al infierno? Pablo dice, no. Ustedes tienen la ley y sí tienen todos esos privilegios, pero esa misma ley te va a condenar a ti. Te jactas de ella, pero no sabes que esa ley, en el día del juicio final, en vez de ser tu defensora, va a ir en contra de ti. Va a ser como un fiscal implacable. No va a tener misericordia de ti. Te va a acusar. La ley debe de ser eso y no como un amuleto. Es como si le estuviera diciendo el apóstol Pablo a ellos. Porque este era el gran problema que tenían los judíos. Y es el gran problema que muchos, inclusive muchos que se dicen cristianos, tienen hoy. Ellos piensan que por ser parte del pueblo de Dios, porque lo cantan,
porque escuchan sermones, porque cantan a Dios, porque hacen muchas cosas relacionadas con Dios, ellos creen que eso ya los hace merecedores del favor de Dios. Y esto era lo que hacían los judíos. O sea, se sentían así, favorecidos por Dios. Vamos a ver unos pasajes en el Antiguo Testamento para que veamos cómo ellos creían que por tener, por ejemplo, en ese caso, tener el arca del pacto de Dios con ellos, eso ya les garantizaba esa guerra que estaban peleando con sus amigos, o sea, con sus enemigos. Ellos decían, no, nosotros vamos a vencer. ¿Por qué? Porque el arca de Dios está con nosotros. Mira lo que dice 1 Samuel 4, 5 al 10. Dice ahí el versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, o sea, estaban en guerra contra los filisteos, no les había ido muy bien, pero el arca estaba en otro lugar y llega ahí al campamento de los judíos. Dice, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Estaban emocionados, sí, el arca de Dios. O sea, ¿qué estaban haciendo ellos? Viendo el arca de Dios, no por lo que era, sino como un amuleto. Esto me va a dar suerte, esto va a hacer que nosotros ganemos. Y dice el versículo 6, cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, inclusive se asustaron ellos estaban tan alegres que cuando escuchan los filisteos esa voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Miren que también ellos miraban eso como un amuleto. O sea, ellos dijeron, ay mamá, ahora sí, ya llegó el arca de Jehová. Ahora sí estamos fritos. Y dice el versículo 7, y los filisteos tuvieron miedo, porque decía, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Y sale ahí un filisteo, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Ser hombres y pelear. Y escuchen lo que dice el versículo 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel, ¿qué? Fue vencido. Pero estaba ahí el arca del pacto. Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. 30,000 hombres, gran mortandad. Algo así va a pasar en el día final. Mucha gente va a llegar ahí. Profetizamos en tu nombre, hicimos milagros en tu nombre, Jesús. Yo soy tu siervo Jesús. Pero ¿qué les va a decir Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad. Esto ha ocurrido en el pasado y va a volver a ocurrir en ese día. Jesús lo aseguró. Muchos me dirán en aquel día, Jesús, yo venía a la iglesia. Jesús, yo iba a los estudios bíblicos. Jesús, yo oraba, enseñé a mi hijo a orar. Pero eso no es una garantía. El que tú hagas todas esas cosas no es una garantía de que tú vas a heredar el reino de los cielos. No es así. No vean la iglesia como un amuleto. Hoy venimos a la iglesia. ¿A qué venimos? ¿Cantamos? ¿Estamos oyendo verdaderamente la palabra de Dios? Porque esto debe de ser así. Dice la Biblia que cuando tú te acerques a Dios, te acercas creyendo que existe, que le hay. Porque Dios es galardonador de los que le buscan. Yo sé que a veces podemos ser religiosos, pero si ese es tu patrón, cada domingo es lo mismo, vienes a hacer una cosa más de las que haces cada domingo, aparte de venir a la iglesia, estás perdido. Estás mirando el servicio de cada domingo como un amuleto. Y puede ser que tú termines ahí donde dice Jesús que van a terminar muchos. Este pueblo de Dios era el mismo pueblo de Dios, hermanos. Tenían el arca del pacto donde se paseaba la misma presencia de Dios. Ellos pensaron que porque el arca del pacto estaba ahí, ellos vencerían. ¿Pero qué pasó? Dios en su trono, o sea, Él está viendo todo eso. Él permitió eso. 30,000 personas a pie cayeron ahí como muertos. ¿Te das cuenta? Los israelitas miraban el arca de Dios como un talismán. Y no era lo único que miraban como un talismán, sino también el mismo templo. Ellos decían, tenemos templo aquí en Jerusalén, por lo tanto, todos nuestros enemigos van a ser derrotados. Eso tú lo ves en el libro de Jeremías. Encontramos ahí muchos falsos profetas que decían, tranquilos, tranquilos, paz y seguridad, el templo de Jehová está aquí. Y Dios, conociendo eso, porque Dios todo lo sabe, envía a Jeremías a decirle algo a ese pueblo. Y escucha lo que Jeremías les dice. Jeremías 7:1, yo te voy a poner ahí el 4.
Dice Jeremías 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Oíd palabra de Jehová toda Judá. Los que entráis por estas puertas para adorar a Dios. Es como si dijera, oíd palabra de Jehová, iglesia cristiana, Jesucristo, pan de vida. Todos los que entran cada domingo aquí, oigan. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorar vuestros caminos, vuestras obras y os haré morar en este lugar. Y escucha lo que dice ahí. No te fíes en palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Soy cristiano, mira, vengo todos los días a la iglesia. Leo la Biblia de vez en cuando, pero la leo. No soy como los perdidos que no la leen nunca, que la aborrecen. ¿Te das cuenta? A veces vemos las cosas que hacemos para Dios simplemente como algo más que hacemos en toda nuestra vida. Que todo lo que hacemos para Dios no es algo más, es algo especial. Es algo donde Dios asegura que Él se mueve en medio de nosotros. Él nos ministra. Él, aunque tú no lo sientas, Él lo está haciendo. No es por vista, es por fe, es por creer lo que Dios dice. Hoy se mueve mucho la iglesia por ver, ¿verdad? Los milagros y todo esto. Miren, Dios está obrando. El movimiento del Espíritu Santo. Ese no es el movimiento del Espíritu Santo bíblico. Es el movimiento del Espíritu Santo de hoy en día, pero no el bíblico. El movimiento del Espíritu Santo siempre lleva a los verdaderos cristianos ¿a qué? A buscar santidad, a ser más piadosos. Ese es el objetivo del Espíritu Santo. Santificar al pueblo que Dios ha redimido. Ellos están diciendo templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. ¿Qué es lo que nos dice? Tú sigues leyendo Jeremías y sobre todo Lamentaciones, que lo escribió Jeremías, y te das cuenta que aunque ellos decían templo de Jehová, eso no paró a los babilonios. Ellos llegaron y arrasaron con toda la ciudad, destruyeron el mismo templo. ¿Qué seguridad tan más frágil en la que ellos estaban? ¿Qué base tan más frágil? En aquel día, el que tú llegues con el Señor y digas, es que yo hice esto, aquello, lo otro, no te va a valer para nada. Así como llegaron los filisteos y mataron a esos 30,000 hombres israelitas, algo así y peor te va a pasar en aquel día si tú llegas con esa seguridad en las cosas que haces para Dios. La salvación no es por obras. Sin embargo, aunque no es por obras, hay obras, porque el Espíritu Santo está en esas personas. La salvación de Dios es por gracia. Llegan los babilonios y arrasaron con ese templo. ¿Dónde estaba esa seguridad? Oh, el templo de Jehová, nosotros somos los hijos de Dios, no nos va a pasar nada. No, cada uno vamos a ser juzgados conforme a lo que hicimos. Y si tú y yo no nos refugiamos en ese Jesús, vamos a terminar mal. Y no te estés refugiando en Jesús de manera religiosa como hacen muchos hoy en día, de labios hacia afuera. No, por sus frutos dijo Jesús bien claro. O sea, Jesús dijo, muchos los van a engañar, van a creer que por hacer cosas para mí, ellos están conmigo y han sido salvos y han sido regenerados. Jesús le dice, no es así. Muchos van a creer que van a la vida eterna y no es así. Así es que Pablo está diciendo, ellos, o sea, refiriéndose a los judíos, no han aprendido la lección. O sea, eso de que porque creen que poseen la ley de Dios, porque creen que tenían el arca de Dios, el templo de Dios, eso los iba a eximar de la ira de Dios. Están ahí en la época, el tiempo del apóstol Pablo, y ellos siguen pensando en esto. Oh, nosotros somos poseedores de la ley. El templo de Dios está con nosotros. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo? Va a empezar a echar por tierra todos estos argumentos huecos que ellos tenían. No es por tener la ley, es por obedecerla, les va a decir el apóstol Pablo. Así que de aquí en adelante Pablo va a empezar a profundizar en este tema de la ley. ¿Para qué? Para mostrarle a los judíos que están sumamente equivocados. Que en aquel día cuando Dios los tenga que juzgar, no va a ser en base a que tenían el templo de Dios, a que eran parte del pueblo de Dios. No, va a ser en base a lo que ellos hicieron. Versículo 12 y versículo 13 de ese capítulo 2. Pablo les dice, ustedes que se jactan de haber recibido la ley, o sea, la recibieron directamente de él, por eso ustedes creen que van a tener una posición más favorable que los gentiles. No es así, porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados, porque no son los oidores, ¿te das cuenta? No son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Así es que no es porque posees la ley, no es porque vienes aquí a la iglesia que tú eres cristiano. Eso no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es el nuevo nacimiento. Es esa obra milagrosa que Dios lleva a cabo en todos aquellos que depositan y creen en Jesús, depositan su fe y creen en Él.
No es que tú vengas a la iglesia, no es que cante lo que te hace cristiano, o es que ya voy a la iglesia, por eso soy cristiano, o es que ya estoy cantando, por eso soy cristiano. No, no todo el que me dice Señor, Señor es cristiano, no todos. Así es que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Son aquellos que cumplen la ley, los que serán justificados por medio de ella. Ahora, los judíos habían creído en un error en torno a la hora de exponer la palabra de Dios. O sea, se exponía la palabra de Dios y ellos miraban eso como algo ritual. Iban a la sinagoga, se sentaban, escuchaban que se exponía la palabra de Dios, pero era todo lo que ellos hacían. Se leía un pasaje y entonces empezaban a hablar acerca de las tradiciones de los ancianos, acerca de todas otras cosas, menos acerca de lo que significaba ese pasaje. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Porque si verdaderamente hubieran expuesto los pasajes con un estudio comprensible, ellos se hubieran dado cuenta que la ley les dice que están en gran peligro y que deben de esperar el Mesías, pero ellos no hacían eso. ¿Cómo se hace hoy? En muchas iglesias se abre la palabra de Dios, se cita un versículo, se lee y después ese versículo ya lo dejan ahí, empiezan a hablar de un sinfín de cosas que no son malas, pero que tampoco contribuyen para la santificación del creyente, para aumentar el temor del creyente. La mayoría de los temas son relevantes para aquí y ahora, no para el día de la eternidad, no para el día del juicio final. Los judíos habían caído en ese error y hoy en día muchas de las iglesias que dicen que son iglesias de Jesús están en ese error. Empiezan a predicar cosas totalmente diferentes a lo que decía el versículo que ellos leyeron. Y esto es peligroso. Porque ¿qué traía como resultado el hacer esto? Se predicaban la palabra de Dios, o mejor se leía y empezaban a hablar de otras cosas, menos de lo que se leyó. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, simplemente ellos se perdían de la oportunidad de que la ley les mostrara su condición pecaminosa. Porque es todo lo que hace el Antiguo Testamento. Nos cuenta historias de personajes, aún los más consagrados a Dios, que de repente metieron la pata. Y que Dios les ofrece o les promete salvación al final de cuentas. Eso es lo que trata el Antiguo Testamento. Entonces, ellos no meditaban en esas cosas. Ellos simplemente escuchaban la palabra de Dios y la podían repetir, la podían recitar, la podían memorizar, pero nunca la ponían por obra. Porque esa palabra nunca les mostraba a ellos lo pecadores que eran. Ellos no querían verse así. Y estos judíos están ahí orgullosos, pensando ahí que por ser poseedores de la ley de Dios, ellos están en una posición más favorable o superior a los gentiles. Y la Biblia nos va a decir que la ley de Dios nunca tuvo ese propósito. La ley de Dios, hermanos, no tuvo el propósito de decirle, cumple mi ley, o sea, cúmpleme a mí y entonces tú estarás bien con Dios. No. La ley tenía como propósito decirle a todos los judíos y a todos los seres humanos que son pecadores. Si tú la cumplías, porque este era el requisito de la ley, Dios te puede aprobar, Dios puede recibirte en su reino si tú cumples la ley perfectamente. O sea, eso sí lo decía la ley. Pero la ley está diciendo, nadie puede. Eso es lo que estoy tratando de decirles a través de mi ley, dice Dios. Nadie puede cumplirla. Por lo tanto, ¿quieres ser aprobado por Dios? Refúgiate en Jesús o cumple perfectamente la ley de Dios. Porque si tú fallas en un punto, hasta ahí llegaste. La ley exigía ser cumplida perfectamente para que Dios pudiera aprobarte. Mira lo que dice Deuteronomios capítulo 27, 26. Maldito, imagínate. Alguien le dice, tú eres un maldito. Y te ofendes, ¿verdad? Realmente todo ser humano es maldito, según Dios. Los que estamos ahora en Cristo, ninguna condenación hay, gloria al Señor por ello. Pero no por tus méritos, es que ya no eres maldito, sino por los méritos de Jesús. Que siendo inocente, que siendo justo, Dios lo hizo maldito, pecado por nosotros. O sea, Él pagó el precio por nosotros. El precio que merecían o el pago que merecían nuestros pecados. Bueno, dice ahí la ley, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Amén, así es Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, dice a Moisés, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir, ¿qué? El 50% de los mandamientos, el 80%, el 90%, 99.99%, no, dice ahí, todos sus mandamientos y estatutos que yo te mando hoy, dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice Santiago a los judíos que no habían entendido esto y que querían salvarse por sí mismos, por sus obras.
les dice Santiago, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero vendieron en un punto, ¿qué pasa? Se hace culpable de todos, o sea, es un maldito como quiera. Si nada más un pecado, y por muy piadoso, por decirlo así, porque no hay pecados piadosos, por muy piadoso que fuera ese pecado, eres un maldito. No te compares con los hombres, es que no entendemos. Dios es totalmente diferente a nosotros. Él es apartado totalmente de todo mal, de todo pecado. Es que yo no puedo entender a ese Dios. No, ni tampoco puedes entender la creación. ¿Cómo es que un astro, una estrella, a pesar de que está a millones y millones de millas de distancia de nosotros, aún podemos verla? Y nos emite rayos, calor, nos beneficia. ¿Cómo? ¿Quieres compararte con Dios en la hora de razonar? Bueno, pues trata de compararte a la hora de crear cosas como esas. Te das cuenta que no eres nada. Entonces, cállate, pedazo de barro. Dice el apóstol Pablo, yo voy a altercar contra Dios porque esto no me parece, va en contra de mi razonamiento. No. Comparar a Dios o compararnos con Dios. No, nosotros somos finitos, somos mortalillos. Por más inteligente que seas y tengas el coeficiente intelectual más alto posible que puede lograr un ser humano, al lado de la sabiduría de Dios somos nada. Él te dio esa inteligencia. Por lo tanto, no podemos compararnos con Él. Por lo tanto, si Dios dice ahí que si tú cumplieras con todos los mandamientos de Dios y sus estatutos en toda tu vida y solamente ofendieres a uno, ya eres maldito. Nosotros no somos así con nuestros hijos, ¿verdad? O sea, tu hijo la riega, te alzó la voz, te pegó, tú lo perdonas. Con Dios no es así. ¿Pero por qué? ¿Qué exagerado Dios? No entiendes la naturaleza de Dios. Cuando la entiendes, entonces vas a entender. Te vas a quedar callado como Isaías. Y vas a caer como muerto, como caían todos cuando miraban al Jesús ya transformado, ya tal y como Él era, que tiene ojos como de fuego. Juan cayó como muerto. Estamos acostumbrados al ver al Jesús de los evangelios, ¿verdad? Al humano. Sí, Él se humanó. Él se cubrió su divinidad, todo lo que Él es. Porque de lo contrario todos le temerían. Los demonios cuando lo miraban a Él, ellos sí temblaban. ¿Por qué? ¿Por qué temblaban? Porque ellos sí reconocían quién era Jesús. Jesús le tuvo que decir a la mujer samaritana, si tú supieras quién te pide de beber, correrías a darme agua, pero no sabes. Como hoy en día muchos no conocen a ese Jesús revelado completamente en las Escrituras. Conocen muchas cosas de Jesús reveladas en la Biblia, pero no lo conocen todo. Y a la hora de hablar de Él, a la hora de acercarse a Él, como tienen un conocimiento corto, no lo honran, no lo glorifican como deberían de glorificarlo. Así que Pablo está diciendo, judíos, ustedes que quieren guardar la ley para ganarse el favor de Dios, tienen que hacerlo perfectamente. Y eso es imposible. Por lo tanto, desistan. Déjenme les digo para qué está la ley. La ley es un ayo, es un pedagogos, es un instructor. Lo leíamos la semana pasada, Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro instructor que nos dice, refúgiate en Jesús, eres un miserable pecador. No importa lo piadoso que tú seas, refúgiate en Jesús. Dice, porque a fin de que fuésemos justificados por la fe. Eso es lo que hacía la ley. Por los judíos la leían, y como religiosos simplemente no escuchaban lo que leían. Empezaban a tergiversar todo lo que leían y querer imponer su propia justicia y no miraban la justicia que estaba revelada a través de todos los libros de los profetas, la justicia de Dios manifestada en Jesús, el sol de justicia. Es por esta razón que Pablo dice en Romanos 2 que los beneficios de Dios, las bondades de Dios, la benignidad de Dios, como haberles dado su ley, debió haberlos llevado al arrepentimiento, pero no se arrepintieron. Todo lo contrario, creían que sus obras eran suficientes. Así es que la enseñanza de Pablo para los judíos es: lo que cuenta, judíos,
no es que ustedes sean poseedores de la ley. Lo que cuenta es que ustedes lean la ley y la apliquen. No sean solamente oidores, no solamente vayan a las sinagogas. No, apliquen lo que dice la ley. Escucha lo que dice el versículo 22 de capítulo 2 de Romano. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, es decir, los judíos, por la ley que dice ahí, serán juzgados. O sea, judío, la ley que te va a juzgar es la regla. O sea, la ley no está ahí nada más para decir, eres mío. No, la ley está ahí para decirte que eres pecador. Por lo tanto, arrepiéntete. Escucha lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que, ¿qué? Porque todos los que, ¿qué? Dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. ¿Por qué? Si la ley es buena, ¿verdad? Sí, si la cumples perfectamente. Pero si no la cumples perfectamente, ya como vimos, estás bajo maldición. Pues escrito está, lo leímos en Deuteronomios. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así es que Pablo está sacudiendo la terquedad de los bolillos. No, es que nosotros somos el pueblo de Dios, poseemos la ley. No, es que yo soy cristiano, es que vengo a la iglesia. Por lo tanto, yo no voy a dejar que ningún pastor ponga en duda mi salvación. No, lo que pone en duda tu salvación es tu estilo de vida, son tus frutos. Y eso debería de llevarte en arrepentimiento, buscar a Dios. Dios, dame la nueva naturaleza, porque no estoy caminando en santidad, porque no estoy siendo perfeccionado. Pero no hacen eso mucha gente. Simplemente es, yo soy cristiano porque oigo a Marcos Witt, porque voy a sus conciertos. Yo soy cristiano porque tengo mi Biblia y la mejor, Reina y Valera. No la nueva internacional, esa es del mundo, pastor. No es por eso que tú eres cristiano como ya dijimos, porque es nacido de nuevo, porque en Cristo nueva criatura eres, y el Espíritu de Dios te hace anhelar la santidad, te hace aborrecer el pecado, aunque la carne de repente se levanta y abraza el pecado, tú ya después te sientes sucio y quieres dejar el pecado y correr hacia Jesús, porque tú tienes una nueva naturaleza. Por lo tanto, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas de este libro de la ley, están bajo maldición. Ahora yo no sé si ustedes notaron que Pablo, después de tumbar ese orgullo, esa seguridad que tenían de poseer la ley, y les dice, no, son los oidores los que son justificados delante de Dios, sino los hacedores, por lo tanto están mal. Bueno, no sé si ustedes notaron lo que Pablo dijo ahí acerca de los gentiles, porque todos los que sin ley han pecado, ¿qué dice ahí? O sea, todos los gentiles, todos aquellos que no recibieron la revelación de Dios en las Escrituras, como la recibieron los judíos, todos ellos, como quiera, van a terminar en el infierno. Eso es perecer. Perecer no creas que es como piensan los testigos de Jehová. O sea, aniquilación total, dejas de existir totalmente. No. Perecerán, terminarán en el infierno, bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Dice, hay una ley que Dios ha puesto en el corazón de los gentiles. Y esto es algo que ya Pablo ya tocó y ha dicho, los gentiles también son culpables. Porque todos ellos, los que no tienen la ley de Dios en las Escrituras, ellos como quieran van a perecer. ¿Por qué van a perecer, apóstol Pablo? O sea, y es ahí donde surgen estas preguntas. ¿Por qué Dios va a juzgar a un pueblo indígena que no conoció nada de la Biblia? Y de repente mueren y dicen los cristianos bíblicos que ellos van a terminar en un castigo eterno. Si no conocieron a Dios, eso es injusto. ¿Cómo es así? O sea, dice Pablo, todos ellos, aunque no tenían la ley, van a perecer. ¿Pero por qué, pastor? Ya le dije que eso es injusto. Van a perecer. Pablo ya nos dijo en el capítulo 1, nadie tiene excusas de ellos. Todos esos gentiles, al ver la creación es una evidencia clara que los debió haber llevado a buscar a Dios, de que Dios existe, y no lo han hecho. Todos ellos más bien han detenido la verdad de Dios con injusticia. Todos ellos se envanecieron en sus razonamientos. Todos ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y cambiaron su gloria incorruptible por la creación corruptible, y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo tanto, todos ellos están bajo la ira de Dios. Por lo tanto, todos los que sin ley han pecado, ellos también van a terminar en el infierno. Yo no sabía nada de Dios, sí sabías. Tenías el conocimiento suficiente para llevarte a buscar ese Dios, pero no lo hiciste. Así es que en aquel día, si los gentiles, si esos indígenas, esos aborígenes
que nunca recibieron el evangelio y quieran decir, ellos quieran alegar inocencia, eso no les va a valer para nada. No pueden usar ese pretexto de inocencia, porque la misma creación de Dios cuenta la gloria de Dios. Ella asegura que detrás de toda esa creación existe un Dios, pero ellos no buscaron saber o conocer más de Dios. Así es que la pregunta que se tiene que hacer ahora es, ¿cuál es entonces la regla con la cual Dios va a medir la vida de todos aquellos que no recibieron luz de la palabra de Dios, que no tuvieron una Biblia nunca, que nunca les predicaron el evangelio? ¿Cuál es ese estándar que Dios va a usar para juzgarlos? Bueno, versículo 14 y 15. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, o sea, la ley de Moisés que recibieron los judíos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Hay una ley innata, universal en cada hombre que Dios puso en los corazones. Y una conciencia, dice, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, es verdad, ellos no tenían la ley de Dios, no tenían las Sagradas Escrituras, nadie fue y les predicó el evangelio, pero ellos sí tenían una ley interior que Dios les dio. Y tenían una conciencia. Esa conciencia les dictaba lo que era bueno y lo que era malo. Pero aún así, ellos hicieron lo malo. Por lo tanto, no tienen excusa. Cada cultura, cada sociedad que ha pasado en toda la historia de la humanidad, hermanos, todos ellos se han regido con principios de justicia y no porque los hayan agarrado de la palabra de Dios. O sea, porque ellos ya sabían, oh, esto es lo justo, esto no es justo. Por lo tanto, vamos a regirnos por estos principios. Por lo tanto, por ejemplo, en cualquier cultura, cualquier sociedad, no importa si son unos ateos, si nunca han escuchado acerca de la Biblia, todos ellos saben que a la hora de hacer negocios uno tiene que ser honesto, ¿verdad que sí? ¿Quién les enseñó eso? No, nada, ahí está. O sea, la ley innata que Dios puso ahí en sus corazones. Ellos saben que deben de ser respetuosos con los padres. Ellos saben que en una relación matrimonial debe de haber fidelidad. Ellos saben todas estas cosas. Saben que hay que ser generoso con los menos afortunados, que hay que ser responsable con los hijos. Ellos condenan el robo, ellos condenan el asesinato. ¿De dónde sale todo esto? Porque recuerda, son naciones que no tienen la ley de Dios. Bueno, esa es una clara prueba de que la ley moral de Dios está escrita en los corazones de todos los hombres. Por lo tanto, no tienen excusa. Yo les di esa ley y esa ley activaba la conciencia y hacía sentirte culpable. Por eso dice, o te va a culpar la conciencia o te va a probar. Dígame si no es cierto. Nosotros antes de venir a los pies de Cristo, que no conocíamos ni papa ni jota de la palabra de Dios, hacíamos algo contra alguien y después nos sentíamos mal. Si le habías respondido groseramente a tu mamá, tú salías enojado, se te bajaba el cólera y de repente la conciencia te estaba recriminando. Eso se llama remordimiento. Dios dice, yo voy a juzgarlo con esta regla, con este estándar. Yo te di una ley moral. No tenías que leer los 10 mandamientos para saber que es malo asesinar y robar. No tenías que hacer eso. Te di una conciencia. Por lo tanto, eres inexcusable, tú también, gentil. Refúgiate en Jesús. ¿Qué es lo que hace el hombre? Acá hay esa conciencia. Los seres humanos tenemos esa conciencia. Los seres humanos sentimos culpa, remordimiento, pero los animales no. Tú puedes ver a uno de los animales más salvajes, más feroces del mundo animal, como el león, ese depredador terrible, que él se puede comer un bebé cebra, un bebé antílope, un venado, y cuando se lo está comiendo, de repente no entra en sí y dice, ¡wow! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hice? Me comí un bebé cebra, por decirlo así. Hoy la mamá va a llorar, va a sufrir porque ya no tiene a su hijo. No hace eso, él está comiendo como si nada. Bueno, el hombre no es así. El hombre, Dios puso una conciencia que le recrimina. ¿Te fijas cómo Dios no es injusto? No, Él es totalmente justo. Él nunca hace nada indebido. Por lo tanto, deja de cuestionar a Dios. Deja de decir, es que Dios es injusto por esto o lo otro. No, mejor simplemente arrodíllate, póstrate ante su palabra, en las verdades que tú no entiendas, porque tú eres finito, Dios no lo es. Dios es todo sabio, todopoderoso. Por lo tanto, ellos no van a tener excusa. Por eso dice Pablo, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos.
Así es que cuando lleguen aquel día, nadie va a poder alegar como pretexto ignorancia. Es que yo no sabía. Es verdad, no sabías. No conociste la Biblia, no te predicaron el Evangelio, pero sí tenías una ley moral que yo puse en ti. Sí tenías una conciencia y eres culpable. Pero los judíos estaban en peor situación porque ellos tenían la ley. Se jactaban de tenerla, pero no se daban cuenta que la ley era su mismo enemigo. La ley, en vez de defenderlos, iba a actuar en contra de ellos. Y ya para ir finalizando, ¿qué aplicaciones hay para nuestras vidas? Esto es de los judíos, pastor. Volvamos ahí al versículo 12, capítulo 2 de Romanos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán, ¿qué? Juzgados. Según estos versículos y muchos otros pasajes de la Biblia, Dios le va a demandar más a aquellos que tuvieron un mejor conocimiento de la Biblia. ¿Estás oyendo, cristiano? Dios te va a demandar más a ti. No eres judío, pero ya, inclusive hoy que estamos en el nuevo pacto, que ya entendemos más el Antiguo Testamento por el Evangelio y por la obra expiatoria de Jesús, Dios nos va a demandar más a nosotros que aquellos que no tuvieron conocimiento de la palabra de Dios. Por la ley serán juzgados. No vas a ser juzgado tú simplemente por lo que había o por la ley escrita de Dios en nuestro corazón. No, ahora tenemos una revelación más amplia, más especial, la Biblia. ¿Te das cuenta? Esto debe de llenarnos de temor. Dice Romanos 3:1, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Muchos en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, vamos a rezar un poquito a los judíos. Pablo le está diciendo, a ustedes les confiaron la palabra de Dios. Al que mucho se le da, mucho se les demanda a judíos. Ustedes deberían de temer. ¿Por qué? Porque todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Tú no vas a poder escapar del juicio de Dios. Al contrario, la ley te va a recriminar. La ley te va a ajustar, te va a juzgar con lujos de detalle. Mira lo que dice Lucas 12:42. Jesús hablando acerca de ese día final, el gran juicio. Dice el versículo 42, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente a cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado que el siervo al cual cuando venga su Señor le haya haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Va a recibir muchos azotes. Escucha, hay peor castigo para todos aquellos que conociendo la verdad no la obedecen. Lo hay. Ese tipo va a recibir muchos azotes. O sea, conocía la voluntad de Dios y a él le valió, vivió los afanes del mundo. Y dice el 48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. ¿Te fijas que hay nivel de castigo? Mucho, poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le va a demandar. ¿Oíste, judío? ¿Oíste, cristiano? Que estudias, que lees la Biblia, que la cantas. Se te ha dado mucha revelación, mucho conocimiento. Por lo tanto, mucho se te va a demandar. Mucho se te va a pedir. Significa que si fuiste un simple religioso como la mayoría de los judíos, el castigo tuyo, a pesar de que van a haber muchos asesinos crueles como Hitler, si tú no te refugiaste en Jesús, no viniste en arrepentimiento, tu castigo será mayor que el de ellos. O sea, la parte más caliente del infierno es para esas personas, para los que conocieron el camino de la verdad y se apartaron. Mejor les hubiera no haber conocido el camino de la verdad. ¿Te das cuenta? El castigo es peor y deberíamos de temer. Porque si ciertamente Dios dice que Él es el creador de todo lo que existe y así lo creemos, bueno, ese mismo Dios dice que para todos aquellos religiosos que nada más estuvieron oyendo la palabra de Dios, no dejando que ella las transformara, ellos van a terminar en un castigo mucho mayor que aquel perverso, malvado que no conocía nada de la Biblia. Por lo tanto, temamos. Mateo 11:20, porque esto no es una verdad aislada, no. Esto es algo que está a través de la Biblia. Mateo 11:20 dice, entonces comenzó Jesús a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se venían arrepintiendo.
porque no se arrepentían diciendo, dice Jesús, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Cenicia. Y dice el versículo 22, por tanto os digo que en el día del juicio, otra vez el juicio, pastor, la Biblia, soy un pastor bíblico y literalmente bíblico, que todos dicen que son bíblicos, pero no son expositivos, no van en secuencia a la Biblia. Por lo tanto dice ahí Jesús, por lo tanto les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para ustedes. Y el versículo 24 dice, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para ¿quiénes, hermano? Para la tierra de Sodoma. ¿Saben lo que había en Sodoma? Homosexuales. Ellos estaban perdidos. O sea, ya Dios dijo, ya me tiene harto este pueblo. Su perversidad llegó al máximo. Ve, dile ¿qué era Lot? Que salga, sus familias que salga, porque voy a destruir ya a Sodoma y a Gomorra. Wow, dice ahí, si ustedes recibieron tanta evidencia de que yo soy real, hice milagros, escucharon la palabra mía y no se arrepintieron, mayor va a ser su castigo. Si tú y yo llegamos allá al día del juicio, como religiosos y no como auténticos cristianos, nada de lo que saquemos allá que hicimos para Dios va a valer. Y según la Biblia nos dice que nuestro castigo será mayor para nosotros que para el mismo Hitler, que yo no sé si conoció de la palabra de Dios y la rechazó. Esto es serio, muy serio. La Biblia dice, al que mucho se le ha dado, mucho se le va a pedir en el día del juicio. Mucho. Muchas veces predicamos los pastores y estamos viendo las reacciones de todo el pueblo. Y uno ve que lo que uno dice de repente porque está haciendo cualquier cosa menos lo que debe estar haciendo, para eso vino, le entra por una y le sale por otra. Y vuelvo y repito, cualquier cristiano puede caer en esa falla, pero cuando ya es un hábito, es cuando está mal. Es cuando ves tú una bandera roja de que tal vez ni eres nacido nuevo, porque las ovejas auténticas de Jesús oyen la voz de Jesús y lo escuchan. Lo escuchan. ¿Por qué? Porque su amado está hablando a través de un predicador falible, tonto y torpe muchas veces. Pero la palabra de Dios es lo que cuenta. Lo que activa rápidamente la nueva naturaleza del nacido de Dios. Está hablando Dios, las verdades de Dios. Y empieza a escuchar. Pero no así los cabros. Los cabros simplemente son religiosos. Vienen y comen de religiosidad y se van iguales. Y sus vidas no cambian para nada. Tienen el mismo matrimonio, tienen la misma relación con sus hijos, en el trabajo son iguales o peores. Y le echan la culpa a todos. No, es que el pastor. No es que mi jefe. No es que eres tú. Debiendo de ser ya maestro. O sea, se te predica la palabra, se te da de comer, pero no comes. Y si comes, no permites que la palabra de Dios haga su efecto, haga la transformación en tu vida. Por lo tanto, mayor condenación recibirán todos los cristianos que domingo a domingo se exponían y que llegaron allá con una fe falsa. Terrible va a ser su destino. Agarraron el ir a la iglesia como un amuleto. Quiero que Dios me bendiga. Hay hasta cristianitos que todavía tienen la Biblia ahí, qué sé yo, en un mueble y la tienen abierta en el Salmo 23. Para que las buenas vibras, o sea, ya ni para que el Espíritu Santo, las buenas vibras de Dios se pasen en la casa y todo espíritu salga. Eso es terrible. Estamos viviendo tiempos de apostasía terrible. Y qué terrible es que muchos no tengan el discernimiento de ver eso. Para avisarle a estas personas en vez de estar conviviendo con ellas. Yo no digo que no convivamos con ellas, hay que hacerlo. Pero a la hora de definir, esta es la palabra de Dios, así de estricta, me hago a un lado, lo siento. Tú andas por otros caminos, tienes muchas verdades de Dios, pero andas por unos caminos que según la palabra de Dios me dice son caminos de destrucción, de pérdida. Aunque se enojen. ¿Qué estaba haciendo aquí el apóstol Pablo? Diciéndoles las realidades, las verdades. Eso lo ponía en gran peligro. Sí, ustedes tienen a Dios como un amuleto. Ustedes tienen el templo, la casa de Dios como un amuleto. La ley de Dios como un amuleto. Por lo tanto, tengan cuidado. Mira ya para ir terminando, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Unos versículos adelante dice Pablo, antes para que entendamos mejor el versículo 16. Estos, aunque no tengan ley, solo ley para sí mismo, mostrando la ley de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a sus conciencias, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Y ahí dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Judíos, cristianos, Dios nos va a juzgar conforme al evangelio.
Y hay de ti, Corazín, y hay de ti, Iglesia Cristiana Jesucristo Pan de Vida, y todas las iglesias. Hay de ustedes, porque se les habló, porque se les dio revelación, y no se arrepintieron genuinamente. Hay de ustedes, viene un día final, por lo tanto tengan cuidado. ¿Sabes qué nos dice ahí el apóstol Pablo? Dos cosas. Número uno, nos dice, ¿quién es el que va a juzgar en aquel día? El mismo Jesús que le dijo a la mujer adúltera, ni yo te perdono. Ese Jesús que le gusta predicar a la mayoría de los pastores para que las almas que la han regado, pero que no quieren dejar de regarla, se sientan bien. Bueno, ese mismo Jesús es el que va a juzgar. Y ya no va a estar ahí como Salvador, como juez justiciero. Dice el Juan capítulo 5, 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también al Hijo, a los que quiere, da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio ¿a quién? Al Hijo. Todo. El juez va a ser Jesús. Ese Jesús que vino a salvarnos. Ese es el mismo juez que va a condenar a todos que rechazaron el Evangelio. ¿Qué otro aspecto nos revela ahí Pablo? Bueno, que no solamente Jesús va a ser el juez, sino que Jesús nos va a juzgar conforme los secretos de los hombres. ¿Qué es esto? Secretos de los hombres. Todas nuestras obras van a ser de una manera escrupulosa examinadas. El escrutinio de Jesús es tan agudo, tan penetrante, que nada se le va a escapar. Los pensamientos que nadie sabe que tenemos y que dejamos que aniden en nuestra mente para después llevarlos a cabo, Jesús los va a sacar ese día. Lo más recóndito de tu corazón, las motivaciones por las cuales hacías lo que hacías aquí, cosas piadosas para el mundo, delante de los hombres, sí, pero las motivaciones como aquel judío que oraba con él mismo, él está ahí orando, pero Dios está oyendo delante del pueblo. Oh, mira ese fariseo cómo ora, cómo viene a la iglesia, pero las motivaciones eran falsas. Sus motivaciones no glorificaban a Dios. Todo va a salir a la luz. Dios traerá toda obra a juicio juntamente con todas las cosas encubiertas, buenas o malas. Según la Biblia, para Jesús no hay nada oculto, nada. 1 Corintios 4:5. Dice Pablo, así que no juzguen nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, y escucha, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno va a recibir su alabanza de parte de Dios. ¿Por qué predicabas, pastor, detrás de un púlpito domingo a domingo? ¿Por qué? ¿Por el dinero? ¿Por qué? Porque te da un estatus para que te vean los demás como alguien superior. ¿Por qué cantabas? ¿Por qué hacías lo que hacías? ¿Por qué evangelizas? Bueno, Jesús va a manifestar cada intención de cada obra que hicimos. Eso es para temer. Yo puedo hacer una buena obra y los demás la ven, pero lo puedo hacer para que digan que yo sí soy cristiano. A que me aplaudan. Y lo puedo publicar y todo eso. Detrás de todo lo que hacemos hay motivaciones. Y a Dios le importan los motivos por qué hacemos lo que hacemos. Aunque pueda hacer algo bueno. A mí me aterroriza estas cosas. Y cuando leo la palabra de Dios digo, ay, vale más que empiece a despertarme. Que empiece a velar y a orar. Porque yo no debo de poner mi seguridad en que yo ya soy salvo porque predico. En aquel día van a haber pastores, predicadores. Profetizamos en tu nombre, Jesús. Y aún así a muchos de ellos les va a decir Jesús, apartado de mí, hacedor de maldad. Y yo no puedo entender cómo al ver el grado de juicio que Jesús va a llevar a cabo en nosotros, cómo es que no corremos hacia ese juez ahorita que es nuestro Salvador. ¿Cómo no nos refugiamos en él? Porque según la Biblia, por ejemplo en el Apocalipsis, nos dice que Jesús tiene ojos como de llama de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Él conoce lo más íntimo del ser humano. Todo lo sabe Él. Entonces el Jesús ya divino, que ya no está cubierto de humanidad, es un ser digno de ser temido. A Jesús no lo presentan hoy en día así, témele a Jesús. No, Jesús te ama, tiene un plan maravilloso para ti. Tienes problemas familiares, ven a Jesús. Económico, no importa, ven a Jesús, mira. Y empiezan a sacar un sinfín de pasajes bíblicos, sacándolos fuera del contexto. Todos los pasajes que hablan de Jesús, hablan para que veamos nosotros que Él es un Salvador, pero que también es un juez. Y que Jesús te ofrece solución a tu problema mayor que tienes. Que no tienes justicia, eres un pecador. Pero todo lo que estamos haciendo es dándoles soluciones terrenales y temporales a los cristianos para que sean felices, para que quieran regresar.
Yo no veo a Jesús haciendo eso, ni al apóstol Pablo. Ellos le apercibían al ser humano del juicio final, del peligro en que ellos se encontraban, de terminar una condenación eterna. Así que debemos de temer, porque Jesús tiene ojos como de fuego, penetrantes, son como un láser que penetran lo más profundo de nosotros, y Él discierne las intenciones de nuestro corazón, de por qué hacemos lo que hacemos. En Lucas 11 hay una historia de un fariseo. Él tenía apariencia de santo como muchos de nosotros. Ustedes me miran, el pastor no tiene pruebas, luchas. Lo veo como predica con fuego y con denuedo la palabra de Dios. Escucha, este fariseo tenía esa apariencia de santo. Y dice, versículo 37, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo, o sea, luego que después Jesús predicó, le rogó un fariseo que comience con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, ahora bien vosotros fariseos, limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Wow, qué feo, ¿no? O sea, que Jesús llegara aquí y pudiera manifestar la maldad que hay dentro de nosotros. Jesús vio al fariseo, sí, pero no como los miraban los demás, bien santo, bien pulcro, bien a todo dar. No, Él miró lo de adentro. Están llenos de rapacidad y de maldad. ¿Te das cuenta? A Jesús no se le escapa nada. Puedes venir bien vestido, puedes tener la fachada que tengas. Si tú eres un sepulcro blanqueado, ¿qué es lo que hace la religiosidad? Te blanquea por fuera nomás, pero por dentro hay podredumbre. Por dentro estás asqueroso, porque Jesús no ha limpiado tus pecados. Y no necesitas ser el peor de los pecadores para que seas asqueroso para Jesús. Recuerda, Él es 3 veces santo. Y Él tiene fuego, Él tiene ojos como de fuego, que penetra todo lo que hay en nosotros. Por lo tanto, cuando seamos juzgados, aún los cristianos, nadie escaparemos del escrutinio de Jesús. Dice, en aquel día, que Dios juzgue por Jesucristo los secretos de los corazones conforme al Evangelio. Conforme al Evangelio. ¿Qué es esto? O que cuando llegues allá en ese día, ¿creyeron en el Evangelio o no? Culpable al lago del fuego. Todos aquellos creyeron en el Evangelio, sí, culpables son, pero justificados por Jesús, por mí, porque creyeron en mí. Entren al reino de Dios, conforme al Evangelio de Jesús. ¿Te das cuenta? La relevancia que tiene el Evangelio bíblico en nuestros días. Todo ser humano está necesitado de este Evangelio, y los judíos también. Porque si lo que la Biblia dice va a ser verdad, y que creemos que va a ser verdad, todos ellos un día van a ser lanzados al lago de fuego si no recibieron el Evangelio y no lo creyeron. Así que ya termino, una última aplicación, porque podemos caer en el engaño de que ser oidores de la palabra de Dios, venir a la iglesia a cantar, eso ya nos hace cristianos. Pero recuerda, tenemos que ser hacedores de su palabra. Tenemos que hacer eso. Recuerda, la ley ya cumplió con nosotros los cristianos su propósito. ¿Qué hizo la ley? Nos instruyó. Son pecadores, corran a Jesús, refúgiense en Él. Ya creímos. Pero ahora la ley, aunque ya no funge como ese ayo que te lleva a Jesús, porque ya fuimos salvos, es un regalo la salvación, ahora sí te dice cómo debes de vivir. Ya la ley entiende, el cristiano está diciendo, vive así, y uno quiere vivir así, porque está agradecido con Dios. O sea, no estamos hablando de la salvación por obra, ya te la dio Jesús. No te estoy diciendo, cumple la ley, porque si no vas a caer en el infierno, vas a terminar en el infierno. No, te estoy diciendo, fuiste salvo, ok. Ahora Jesús te dice, aquí está mi ley, cúmplela con el poder de mi Espíritu Santo, anda en ella. La ley ahora ya no te condena, cristiano, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo, no los que viven todos los días conforme a la carne, porque eso es señal de que no son cristianos. Ya no hay condenación para nosotros, pero si tenemos la ley que tiene como objetivo santificarnos. Ya obedecemos la ley porque queremos agradar a Dios, porque Dios nos dice, hey, muere a ti mismo, toma tu cruz, niégate, ofrécete a mí como sacrificio vivo con el poder del Espíritu Santo y dile no al pecado. ¿Te das cuenta de la diferencia que hay?
Nuestro objetivo ahora a la hora de guardar la ley es para agradar a Dios, es porque queremos ser santos como Él, porque ese es el deseo que hoy ya tenemos. Entonces, que nadie se engañe aquí, que pensando que porque viene a la iglesia y hace muchas cosas para Dios, eso lo va a llevar a la gloria de Dios. No. No son los oidores de la ley, sino los hacedores. Y esto porque Dios puso el Espíritu en ti y ahora quieres obedecerle. Santiago le escribe a una comunidad judía, son creyentes, creían en el Mesías, y él les exhorta en lo siguiente. Dice Santiago capítulo 1, 22. Pero ser hacedores de la palabra, ya no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedora de ella, este es semejante al hombre que se considera un espejo, su rostro natural. Y dice el 24, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La ley a los cristianos ya no nos condena, pero la ley es el estándar de nuestro caminar en pos de lo que debemos ser como Dios. Esto es lo que está diciendo Santiago en otras palabras. Tú dices, yo tengo fe, dice Santiago, pues muéstrame tus obras, muestra los frutos, muestra que verdaderamente has nacido de Dios. De lo contrario, estás viviendo en un engaño. Y a Jesús, que tiene ojos como de fuego, no lo vas a engañar. Tus apariencias no lo van a engañar a Él. No. Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Entonces, ¿qué hacemos con esta salvación? La cuidamos. Últimos versículos, Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupados. ¿Ocúpate en qué? Tu salvación, con temor y temblor. Procura obedecer la ley. No para ganar la salvación, ya Jesús la ganó, pero procura. Es el mismo Pablo que está diciendo, por gracia sois salvos, porque hay dos extremos. Aquel que dice, por gracia soy salvo, ya no tengo que hacer nada. Eso es señal de que no eres salvo. Porque un salvo no va a decir no tengo que hacer nada. No, él está preocupado, él quiere buscar santidad. Y el otro lado, el otro extremo es, tienes que cumplir la ley, tienes que hacer esto, aquello, lo otro. Y no, son dos extremos terribles que condenan. Según la Biblia es, por gracia sois salvos. Por lo tanto, porque tienes el Espíritu Santo de Dios, ocúpate en tu salvación. ¿Qué es eso? Salte de los afanes del mundo. Trata de buscar llenarte de lo espiritual y hazlo con temor y temblor. ¿Te das cuenta? Segunda carta de Pablo a los Corintios, dice él, por tanto procuramos también ausentes o presentes serle agradable a Dios. Y continúa diciendo, porque es necesario que todos nosotros, los cristianos, compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. A nosotros no se nos va a juzgar la salvación. No, ya son salvos. Ahí está. Es un regalo divino de Dios. Pero lo que sí se nos va a juzgar es, ¿qué hicimos con esa salvación? ¿Qué hiciste? Indolente, ¿qué hiciste? ¿Te salvó Jesús? ¿Para qué? ¿Para andar ahí como sin nada? ¿No te ocupaste en tu salvación con temor y temblor? Eso es lo que se nos va a juzgar. 1 Corintios capítulo 3 versículo 10-15. Pablo dice que en aquel día del juicio, o sea, y se lo está diciendo una comunidad cristiana que ya tiene su salvación, dice él en el versículo 10 hasta el 15, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, o sea, puse ya el evangelio, la salvación, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, su obra expiatoria. Y sobre ese fundamento, o sea, ya la salvación es esa y nosotros estamos parados sobre eso. Pero Pablo sigue diciendo que hay una gran responsabilidad en nosotros los cristianos. ¿Cuál es? Y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, ese día del juicio final. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y escucha lo que dice el versículo 14 y el versículo 15. Si permaneciera en la obra de alguno que sobrevivió, recibirá recompensa. 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá, ¿qué, cristiano? Pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Yo no sé, pero yo no soy de esos de lo que acaso de panzazo paso.
Eso de que vamos a ser probados como por el fuego suena a algo terrible. No es condenación eterna, pero eso es algo terrible. Y Pablo lo está diciendo para que teman. Por eso es la insistencia de Pablo. Ocúpense de su salvación y temblor. ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? Dice el autor de los Hebreos. Ocúpense. ¿Por qué? Porque al que mucho se le ha dado, mucho se le va a exigir. Yo no sé cómo es posible que todavía muchos cristianos, 5, 10, 20, 15 años, todavía son unos inmaduros. Todavía son unas personas que no tienen mucho conocimiento de Dios y no tienen ningún deseo de seguir creciendo en el conocimiento que es un mandato de la Biblia, crecer no solamente en la gracia, sino en el conocimiento de Jesús. Es por eso que sus testimonios son terribles. Si son verdaderamente cristianos, ellos van a ser pasados por el fuego. ¿Qué hiciste con la salvación que se te dio? Qué juicioso el pastor, no, qué juiciosa la Biblia. Y a todos nos está apuntando. No es esto ustedes, como siempre he dicho, ¿verdad? Ustedes los malos. No, aquí estamos todos en el mismo barco. La Biblia redarguye. La Biblia viene y nos revela cuál es nuestra condición. Por lo tanto, en aquel día, las excusas que podamos presentar es que yo no evangelicé, es que yo no fui maestro, es que yo esto, lo otro, por esto y aquello, lo otro. No, no va a haber excusa. Cada uno vamos a recibir conforme lo que hicimos con lo que Dios nos ha dado. Esto es algo que está en toda la Biblia. Hay gente que le gusta, que nada más le está diciendo que ya estamos seguros en Jesús, y sí estamos seguros en Jesús, pero hay advertencias para nosotros como cristianos. Hebreos capítulo 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, los ángeles anunciaron que venía destrucción para Sodoma y fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Si no, pregúntele al mundo antiguo, los días de Noé. ¿Cómo? O sea, debido a esto, ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Yo espero que Dios, a través de estos pasajes, quite toda falsa seguridad que pueda haber en tu vida. No dependas en que tienes el reino ganado porque vienes a la iglesia, porque lees la Biblia, porque oras, porque cantas. No, sus frutos los van a conocer. Deposita tu fe en Jesús, porque Él es el autor. Escucha, el autor y consumador de la fe. Él es el que da la fe cuando se está exponiendo su palabra. La fe viene por oír la palabra de Dios. Él es el autor y el consumador de la fe. Por lo tanto, tenemos que poner los ojos en Él, porque Él es el que produce santidad y justicia a través de su Espíritu. Santiago claramente afirma en el capítulo 2 de su carta: ¿mas quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obra es muerta? O sea, tú que dices que tienes fe, que eres cristiano y que vas para el cielo, pero no hay transformación en tu vida, esa fe está muerta. Porque si esa fe estuviera viva y viniera de Dios, habría transformación. Dice Juan en una de sus cartas: todo aquel que es nacido de Dios, en otras palabras, todo aquel que tiene una fe auténtica que proviene de Dios, todos, absolutamente todos, no practican el pecado. ¿Por qué razón? Porque la simiente de Dios permanece en él, el Espíritu Santo, y no puede pecar, no puede estar habituado al pecado, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del mundo. Ya Dios nos está diciendo, es bien claro. ¿Quieres saber quién es un verdadero cristiano y quién no lo es? Aunque tenga apariencia, aunque sea un oidor de la palabra de Dios, aunque venga a la iglesia, según Dios, dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios crecen en justicia, en piedad, en santidad. Y los hijos del diablo no. Tienen nada más apariencia de piadosos y de justos. Son unos sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de rapacidad y maldad, según Jesús. Así es que termino con esto. Tenemos que entender lo fundamental que es demostrarle a todos los hombres la condición caída en la que se encuentren, y aún a los que se dicen que son cristianos. Porque yo veo mucha falsedad en el cristianismo. Yo no soy Dios, pero yo leo la Biblia y de repente empiezo a cuestionar. Y yo, ten misericordia, y yo espero que esté mal, Señor, porque amo a este tipo de gente. Yo espero estar mal, porque no quiero que mi gente, a quien amo, termine en el infierno. O sea, tenemos que entender esto y predicar así el evangelio. ¿Qué decirle al pecador? Aún a los cristianos, y aunque no le estés diciendo directamente a él, predícale el evangelio.
y no sales con Cristo, te ama y tiene un plan maravilloso para ti y quiere solucionar tus problemas aquí y ahora. No, no. Es un mensaje vacío que no le está diciendo al pecador acerca de su condición caída y de la ira de Dios. Que los cristianos vengan porque temieron a la ira de Dios, no porque quieren recibir un milagro de Dios. Porque si tú no favorecerías a alguien que te está buscando por interés, que te hace pensar que Dios sí. O sea, voy a ir con Cesarín, le voy a decir que es mi amigo porque sé que se sacó la lotería y quiero algo de él. Y yo ya sé que eres alguien que antes ni me pelabas y te caía yo mal, qué sé yo. Bueno, Dios es así, hermanos. Todos aquellos que vengan a Jesús tienen que venir por esta razón y no por otra. Por lo tanto, no trates de convencer a la gente a venir a la iglesia porque Él va a mejorar tu situación familiar, económica. No, Dios puede hacer todo eso. ¿Y qué si no? ¿Qué si lo que le espera a ese cristiano que tú le estás asegurando que Jesús va a hacer todo eso? Le espera el destino final que tuvo Esteban. Murió apedreado. O el de Juan el Bautista, decapitado. ¿Te das cuenta? Pero así le estamos metiendo miedo. Eso es lo que quiere hacer la Biblia. Que teman, que temamos. ¿Para qué? Para entonces buscar a Dios a través de Jesús y refugiarnos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Nos hemos extendido, Señor, pero creo que vale la pena, Señor, estar meditando en tu palabra. Que nos has recordado, Señor, que al que mucho se le da, mucho se le demandará, mucho se le pedirá. Cada vez que estamos aquí, Señor, nosotros estamos teniendo la oportunidad de recibir más de ti para dejar que tu palabra transforme nuestras vidas más y más. Pero hay un peligro, Señor. Hay algo que puede suceder si somos negligentes, de que podemos caer en el error que cayeron los judíos de venir a escuchar tu ley, venir y recitarla, venir y cantarla y después salir como si nada. Oh, Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos porque nosotros los cristianos se nos demandará más en aquel día por toda la revelación que nos has dado. Seremos responsables de qué hicimos con esta salvación tan grande. Ayúdanos a ocuparnos en ella con temor y temblor, porque aunque ya no hay condenación eterna para nosotros, y hay otros tipos de condenaciones, seremos pasados como por el fuego. Eso suena algo aterrador. Perdónanos, Señor, si hemos sido negligentes. Perdónanos, Padre. En esta hora, Señor, el llamado a nosotros los cristianos es a meditar en los caminos, a reflexionar, oh Dios, cómo hemos estado caminando y qué hemos estado haciendo con tu palabra semana tras semana, porque tú nos estás recordando, Señor, que en ese día del juicio, en el tribunal de Cristo, seremos juzgados por nuestras obras. Las intenciones de nuestros corazones serán manifestadas en ese día. Oh, ayúdanos, Padre, a temerte más. El principio de la sabiduría es el temor a ti. Queremos ser más sabios, queremos temerte más. Pero ahora, Señor, hablo por aquellos que quizás son religiosos y creen que van a heredar la vida eterna y no va a ser así. Y creen que porque vienen a la iglesia, porque leen palabra, pero sus frutos dictan otra cosa. Padre, ten misericordia de ellos, como tuviste misericordia de Nicodemo y muchos otros más. Tu misericordia, Señor, es nueva cada mañana. Eres tardo para la ira. Te suplicamos por este tipo de personas que pudieran haber aquí en este lugar o inclusive en otros lugares. Ten misericordia, Padre. Finalmente, por los que están abiertamente perdidos, Señor, porque rechazan tu evangelio. Ten misericordia de Dios, Padre. Y ayúdanos a nosotros a ser fieles, a ser valientes para predicar el evangelio bíblico que tú expones, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, hermanos. Dios les bendiga. La paz de Cristo. Así rápidamente.